Hoy el tema que vamos a tratar es del libro llamado Para una historia de la etnoeducación y vamos a tomar el primer capítulo que se titula A más de 500 años de mutaciones culturales. Mi grupo está conformado por Geraldine y Natalia Jiménez y mi persona, Andrea Rieta. Bueno, como primero vamos a hablar de los antecedentes y el punto de encuentro. Sabemos que gracias a que Colombia y su ubicación saliendo del Istmo de Panamá permitió que diferentes pueblos llegaran gracias al punto de contacto interoceánico e interoamericano, así asimilando estos asentamientos desde los diversos puntos cardinales. Gracias a eso llegaron y nos trajeron una diversidad cultural y lingüística. Las motivaciones y desafíos de las migraciones no solo fueron provocadas por intercambios comerciales, sino que también por buscando una expansión de sus pueblos y los movimientos sísmicos que ocurrían en el mundo. Las políticas lingüísticas y los procesos civilizadores amenazaron la existencia y la prolongación de sus lenguas. En la organización social y política, los pueblos indígenas tenían una estructura muy compleja y bastante organizada respecto a su organización social, ya que ellos estaban liderados principalmente por unos entes llamados cacicazgos, que eran los encargados de ciertas aldeas o una aldea. Esto buscando así una autonomía política. Además, los pueblos como los taironas o los cuiscas avanzaron hacia una organización aún más amplia y a su vez, una organización más amplia de sus aldeas. Hablando un poco ahora con lo que compete sobre la dimensión religiosa, sabíamos que con este tipo de pueblos se fundamentaba mucho en lo que era la naturaleza, en la armonía con la naturaleza. Los líderes tenían funciones espirituales y dirigían rituales ya sea de bautizo o de curaciones. Los espacios ceremoniales donde se realizaban este tipo de encuentros eran considerados sagrados. Estos pueblos presentaron un gran desarrollo cultural y tecnológico. Si podemos ver, los templos tairona revelan a muchos avances de ingeniería y de arquitectura, ya sea con su canalización de los ríos, la construcción de puentes y de desagües. Además, que hicieron empleos agrícolas como terrazas de cultivo. Todo esto demuestra su gran proyección, su gran conocimiento profundo sobre el entorno en el que se encontraba. En lo que compete de comercio y economía, este grupo se destacó más que todo en la cerámica. También destacaba mucho en la pesca, en la diversificación de productos agrícolas, en la elaboración de objetos en oro, también en los cultivos y además en los textiles. La tierra era de propiedad comunitaria y todos contribuían a la agricultura y otros oficios para el sostenimiento de la comunidad. Se practicaban formas de intercambio como la mano vuelta y la minga. Aunque no existían clases sociales en el sentido occidental, los sacerdotes y líderes eran respetados. A pesar de más de un siglo de conquistas, los pueblos indígenas como los taironas, los muiscas y los calimas resistieron la asimilación cultural. Sus descendientes han logrado conservar lenguas y tradiciones, resistiendo a los embates de la colonización y manteniendo viva la llama de su rica herencia cultural. Los pueblos nativos otorgan gran importancia a los sitios sagrados, seleccionados por sus ancestros para realizar rituales y tributos a sus madres y padres espirituales, especialmente a la Madre Tierra. Estos lugares son considerados puntos energéticos donde se renuevan las energías espirituales a través del contacto directo con la naturaleza. Ahora bien, hablando un poco sobre la significación de lo que es la piedra pintada. Suscita reflexiones sobre los propósitos que llevaron a la creación de un monumento. El impulso artístico podría haberse originado en el deseo de conmemorar experiencias pasadas o tener propósitos mágicos para asegurar una buena casa. Estas rocas se erigen como monumentos
que conmemora los inicios del arte pictórico en el Caribe colombiano y que quizás de haberse dado la oportunidad de desarrollar su arte habrían creado una escritura pictográfica basada en ideogramas similar a la japonesa o la china. La preservación de estos monumentos es urgente y necesaria. La piedra pintada en particular se presenta como un testimonio valioso de los inicios del arte pictórico en la región. Solo a través de estudios rigurosos en el futuro se podrá descifrar si estos pictogramas son mapas o la manifestación de complejos procesos mentales de nuestros ancestros, agregando capas de su significado a esta herencia cultural. Colombia alberga una riqueza significativa de rocas pintadas y grabadas que constituyen un arte figurativo expresando imágenes simbólicas. Los petrogramas, si son pintados, y los petroglifos, si son incisos, representan una tradición antigua que permite a estas comunidades dejar una huella tangible de su imaginario y su poder creativo en las rocas. Ahora bien, a continuación veremos un video sobre una roca pintada en el Tayrona. Ahorita mismo estamos en esta monumental piedra grande de los Taironas. Se dice que este era una portal para viajar a otros territorios de los Taironas. Y esa piedra que se ve ahí está pintada por jeroglíficos de los Taironas. Tiene mucho significado, es un sitio sagrado que hace parte de la ruta Cogi cuando visitamos a la comunidad en la Sierra Nevada. También dice a las autoridades de esta zona que ahí pega el rayo. Para nosotros el rayo significa autoridad. Entonces este sitio también representa a las autoridades ancestrales que vivieron en esta zona. Entonces de al fondo se ve el mar Caribe y el Parque Tayrona, pero en este momento está un poco nublado. Pero el clima es espectacular y estamos casi a 800 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué tal? Mi nombre es Natalia Jiménez y el día de hoy estaremos indagando acerca de la diversidad multicultural en Colombia. En Colombia actualmente existen diversidad de comunidades lingüísticas que muchas de ellas incluso suelen ser consideradas como multilingües. Es normal o es habitual encontrar que en los páramos o en el monte de la Sierra Nevada un wiwa pueda seguir los ritos religiosos de un terrún. Por otro lado, en el archipiélago de San Andrés y Providencia, los raizales descendientes de los africanos hablan 3 lenguas. La primera, que es la creole, para expresar sentimientos, afectos. El segundo, que es el inglés, más que nada utilizado en el templo. Y el tercero, que es el español, utilizado para hablar con los representantes del Estado colombiano. El Alto Río de Paraná, Vaupés, frontera con Brasil, es conveniente hablar mínimo 4 lenguas indígenas independientemente del español y del portugués. Para no ser considerados incestuosos, se debe escoger a una pareja diferente a la comunidad de habla del padre y se guardan las relaciones comerciales para las comunidades diferentes a las que normalmente se suelen relacionar. En el contexto del multilingüismo universal, Colombia brilla con luz propia. La diversidad lingüística está constituida por 3 legados: el amerindio, el africano y el indoeuropeo. Inicialmente se parte con el componente amerindio, representado por 65 lenguas, que rigen las relaciones sociales y organizativas de 90 pueblos. Organizados a partir de patrones culturales propios, la mayoría de los pueblos indígenas derivaban su subsistencia de las labores tradicionales de acuerdo con el ecosistema donde se ubiquen. La manutención se encuentra derivada gracias a la caza, la pesca, la horticultura, bien puede ser en las laderas de las montañas, en los litorales, en las zonas boscosas o en las riberas de los ríos. Según sus usos y costumbres, los hombres suelen sembrar y las mujeres recolectar los alimentos. Se destaca también la adaptación de especies vegetales o diferentes pisos térmicos, el control de plagas y de enfermedades propias del medio a partir de especies vegetales nativas. La tierra sigue siendo la propiedad colectiva. Estas comunidades se encuentran dedicadas a las labores esenciales de la vida. En el caso de los hombres, en actividades fuera del resguardo y de la familia. Y en el caso de las mujeres, laboran hacia adentro de la comunidad, a excepciones de las mujeres reconocidas por sus actividades de defensa del pueblo y su cultura. Ahora bien, la cronología de la llegada de estos pueblos a Colombia no es clara. Ciertamente hay varias hipótesis. Una de ellas es por los desarrollos organizativos que alcanzaron los chicha procedentes de Centroamérica, puede ser la mayor antigüedad.
que luego se dio la llegada de los arawakos, quienes aportaron a los chibchas elementos de su cultura. Sin embargo, ambos grupos fueron afectados por la incursión de los caribes, quienes fragmentaron la continuidad de los territorios. Indagando acerca de los pueblos arawak, de acuerdo con expertos, los arahuacos iniciaron un movimiento de dispersión desde las cuencas de Río Negro y Orinoco en la intersección de las fronteras de los Guayanás venezolanos y brasilera, llegando a punto extremo hacia el norte en el Caribe como Cuba y las Bahamas sur hasta el Gran Chocó por el oriente. Este pueblo es considerado como el más extendido de Sudamérica, gracias a sus más de 100 lenguas. En el territorio nacional, estas lenguas trazan 3 ejes: ubicación de sus hablantes: península de la Guajira, curso medio del Orinoco, curso medio del Caquetá. El mayor número de lenguas arahuacas se encuentra en el eje establecido entre el Alto Orinoco y el Río Negro, Baupés. Poseen un conocimiento ancestral de los ciclos evolutivos de los peces, labores agrícolas, estaciones secas, lluviosas, cultivo de la yuca marca. Actualmente la autoridad es un sistema político del Consejo de Ancianos que le conceden autoridad al capitán. En Colombia hay 3 agrupaciones: 1, Archagua; 2, Piapoco; 3, Baniba del Guainía. En otra instancia se encuentran los pueblos caribe. La familia Carib se despertó desde el Alto Singó y el Tajapús en Brasil. Llegaron a las costas venezolanas y las Antillas, por lo que es posible que hayan entrado a Colombia surcando el mar. Los cronistas los describen como guerreros y valientes. La denominación Caribe, aplicada por los conquistadores a los pueblos que enfrentaban a las tropas españolas con técnicas que les parecían extrañas, por lo que es un calificativo que suele tener diversas aceptaciones, como por ejemplo salvaje, cruel, caníbal, animal. Hoy, en Colombia, solo subsisten 2 lenguas, Yutka y Carijona. Lastimosamente, en Colombia solo quedan 3 grupos: Parijá, Magdalena, Caquetá, Apaporis, Grupo Amazonas. Ahora bien, pasamos a los pueblos chibcha, familia con numerosos pueblos lingüísticamente diferenciados que recorrieron América Central desde las Honduras hasta el Istmo de Panamá. Se les reconoce como grupo de horticultores dedicados a la experimentación con plantas, a la apicultura y a la observación de los astros, permitiéndole crear calendarios agrícolas adaptados al medio y al movimiento de las temporadas de lluvia y sequía. Se le distinguen por ser creadores de una rica cosmología con ideas originales que explican la creación del universo. Ahora bien, este gran pueblo se subdivide en chibchas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Poseen la reserva Arahuaca con la extensión de 1.855 hectáreas y el resguardo de Cowi-Malayó con 364.390 hectáreas, donde conviven cohuas, huiguas e icas, constituido por 3 lenguas de uso cotidiano y 2 rituales: Cahuillán, Cabá, Damana, Huiguas y Can Arahuac. Ahora bien, también hacen parte de este pueblo los Etnacas del Valle de Arihuaní, también conocidos como Chimilas, los Cunas del Golfo de Urabá, los Barí de la Serranía del Perijá, y por último y no menos importante, los Uba de la Sierra Nevada del Cocuy. Ahora bien, cabe destacar que dentro del componente amerindio hay otros pueblos como lo son Sáliva, Guajibó, Macú, Bitoto, Bora, Chocó, otros pueblos sin pares genéticos en Colombia como lo son los grupos amazónicos, los ticunas, Cafán, Tianiguas, o los grupos andinos, Kamsas, Nazas, Huaimbianos, Aguas de Río Cualquier, y otros grupos que actualmente se encuentran en observación por diversos motivos, o bien pueden ser por las fronteras políticas, los desplazamientos, las migraciones, entre otros múltiples factores que han dificultado que estos pueblos sean hoy día identificados. Componente africano. El origen de la trata de blancas se dio en Cartagena con participación de portugueses, franceses, ingleses, holandeses, artífices de estos actos aberrantes que se dieron durante la época de la colonia en América. Cartagena fue punto estratégico para tráfico legal de personas. A sus costas llegaron africanos procedentes de la costa occidental de África.
Las dos lenguas criollas que se hablan en diferentes puntos del Caribe colombiano son originarias de San Basilio, en el departamento de Bolívar, y el archipiélago de San Andrés y Providencia. Componente indoeuropeo. En Colombia se hablan 4 lenguas indoeuropeas. Está el español, que se habla en todo el territorio. Está el inglés, que se habla en San Andrés Islas. Está el portugués, que se habla pues, en el extremo sur de Colombia. Y está el romaní o gitano, que se habla en algunas localidades. Estas lenguas conforman huellas imborrables tras la lucha o enfrentamientos que protagonizaron los europeos en el continente americano tras la búsqueda de poder político y económico. Hoy en día se consideran parte del legado lingüístico que Colombia o el pueblo colombiano ha ido modificando, ha ido teniendo pues ciertas variaciones, sobre todo en la parte literaria, en la parte de la literatura, ya sea de tradición oral o escrita. Los primeros españoles que cruzaron el Atlántico y llegaron a Colombia procedían de Andalucía y Canarias. A finales del siglo XVI, según las estadísticas, se dicen que en Andalucía predominaban los usos lingüísticos del Caribe. En lo fonológico se reproduce la aspiración y pérdida de la S en final de sílabas y palabras. Por ejemplo, somo, somos, etamo, estamos, dos mujeres, dos mujeres. También hay una alternancia de la R y la L. Ejemplo, mío de mi arma, mijo de mi alma, lo soldado, los soldados. También podemos encontrar una pérdida de la D final e intervocálica. Ejemplo, paré, pared, cansao, cansado, enamorado, enamorado. En lo gramatical se reduce la distinción vosotros, ustedes, y se privilegia el uso del pronombre tú. El español colombiano hoy se inscribe en el concepto del español americano propuesto por los lingüistas, el cual cubre vastas zonas geográficas con variaciones dialectales importantes, desde México hasta la Patagonia, diferenciándolo del actual español de España. Se caracterizan en 3 rasgos lingüísticos, como primero, la pronunciación de la S postnuclear o implosiva, como segundo, la existencia de la J velar pronunciada como faríngea, y tercero, el voceo. El habla colombiana se incluye en 3 puntos dialectales diferentes: Caribe, Andes y Pacífico. Internamente se aprecian las siguientes delimitaciones. En el Caribe, debilitamiento o aspiración de la S implosiva y el uso casi generalizado del pronombre tú, con propagación hacia los llanos orientales y norte de Santander. En el Pacífico, por el debilitamiento de la S implosiva más el uso de voceo, con propagación hacia zonas de pie de monte de los Andes occidentales. Y el andino, por el mantenimiento de la S implosiva y el uso alternado de los pronombres usted, vos y tú, con propagación hacia el piedemonte de los Andes orientales y llanos orientales. Inglés del archipiélago de San Andrés. La presencia del inglés en el archipiélago de San Andrés, en Colombia, está relacionada con la historia colonial y la influencia británica en la región. A principios del siglo XVII, Inglaterra estableció una colonia en las Islas Providencias, ubicadas cerca a San Andrés. Posteriormente, los británicos se apoderaron de San Andrés en 1625. Durante los siglos XVII y XVIII, las colonias inglesas trajeron esclavos africanos para trabajar en las plantaciones de tabaco y algodón. Aunque España recuperó brevemente el control de las islas a mediados del siglo XVIII, los británicos volvieron a tomar el control en 1782. Durante este periodo, la población de habla inglesa y la cultura británica se consolidaron en la región. En 1822, durante la Guerra de la Independencia de Colombia, la región fue anexada al territorio colombiano. A pesar de esto, la influencia británica continuó y el inglés se mantuvo como una lengua importante en el archipiélago.
Hoy en día, el inglés es reconocido como lengua oficial en el archipiélago de San Andrés, junto con el español y el creole sanandresano, que es una mezcla del inglés y el español. Podemos ver estas influencias en la educación, en el turismo y en la comunicación de la isla. Romaní o gitano. Esta lengua está constituida por un conjunto de variedades lingüísticas indoeuropeas originarias de la zona noroeste de la antigua India y el centro de Pakistán. La historia de la lengua romaní o gitana en Colombia se remonta a la llegada de los primeros gitanos al país en el siglo XVI. Actualmente el romaní es hablado por algunos grupos en zonas como Valledupar, Cartagena, Bogotá, Barranquilla. Es importante resaltar que no todos los gitanos colombianos lo hablan, ya que han adoptado el español como primera lengua. Portugués de la frontera con Brasil. El portugués llegó a Colombia principalmente a través de la inmigración portuguesa en el siglo XX. Muchos portugueses emigraron a Colombia en busca de oportunidades económicas y escapando de las dificultades que enfrentaban en Portugal. A medida que establecieron negocios y se integraron en la sociedad colombiana, fueron transmitiendo su lengua y su cultura a sus descendientes. La historia de la imposición y resistencia cultural en Colombia es un tema complejo y diverso, ya que el país ha experimentado la influencia de diferentes culturas a lo largo de su historia. Durante la época colonial, Colombia fue colonizada por los españoles, quienes impusieron su lengua, religión y costumbres. Se estableció un sistema de explotación y control sobre la población indígena que fue sometida al trabajo forzado en las minas y en las plantaciones. Además, se prohibió la práctica de las culturas indígenas y se impuso el idioma y la religión católica. A pesar de esto, las comunidades indígenas lograron resistir y preservar en parte su cultura a través de la adoptación y la mezcla con la cultura española. La música, la danza y las tradiciones indígenas se fusionaron con las costumbres españolas, dando lugar a una cultura mestiza y diversa. En el siglo XIX, Colombia vivió un periodo conocido como la Regeneración, en el que se intentó imponer un proyecto de modernización y europeización del país. Esto significó la adopción de prácticas y costumbres europeas, la prohibición de las lenguas indígenas y la discriminación hacia las comunidades negras. Sin embargo, también surgieron movimientos de resistencia cultural en este periodo. La literatura y el arte fueron vehículos importantes para expresar la identidad nacional y cuestionar la imposición cultural. Escritores como José Asunción Silva y Jorge Isaac retrataron la realidad colombiana y ofrecieron una visión alternativa a la cultura europeizante. Colombia es un país con gran diversidad cultural, en el que se han forjado identidades regionales y étnicas fuertes. La imposición cultural sigue siendo un tema de debate y reflexión actualmente, mientras que la resistencia cultural es muy importante para mantener la lucha de la preservación y valoración de las diferentes culturas que existen en el país.